vamos a hablar de la queratopatía por herpes simplex. Es una patología muy frecuente, es una infección, como bien decíamos, de un virus, de ADN, que es bastante frecuente. El humano es su único huésped, se va a dar en niños, en jóvenes y en adultos. El 90% de la población posee anticuerpos contra el virus del herpes simplex y vamos a tener dos tipos. El tipo 1, que es encima de la cintura, que va a agarrar cara, labios y ojos, y el tipo 2, que es por debajo de la cintura, en el genital. Obviamente nos vamos a dedicar al tipo 1. Vamos a ver un poco de la epidemiología. Es la causa más frecuente de ceguera unilateral corneal. Rara vez podemos ver pacientes que tengan afección corneal bilateral por herpes, puede ser en caso de inmunocomprometidos severos. Mundialmente se estima que hay alrededor de 10 millones de casos. Solamente en Estados Unidos puede haber alrededor de 500.000, digo esto porque son todas estadísticas que vienen de los Estados Unidos, y hay 50.000 nuevos casos o recurrencias por año en este país. La infección puede ser primaria, ¿sí?, o recurrente. Dentro de lo primario se puede dar en la infancia, no antes de los 6 meses debido a los que tenemos anticuerpos maternos, puede ser producto de secreciones infectadas, es raro el contacto, ¿sí?, de ojo a ojo, pero se puede dar por inoculación directa y voy a tener una fiebre moderada o un malestar. Los factores predisponentes, no hay nada 100% probado, pero lo que más se cree que obviamente el sol, el estrés, ¿sí?, que es muy difícil de medir, pero se sabe cuando esto sucede, ¿sí?, que hay más chances de contraer nuevamente el virus del herpes y obviamente tener una enfermedad sistémica. Las características: es unilateral, va a cursar con una hipoestesia, por eso es de buena práctica siempre tomar la sensibilidad corneal. A veces puede cursar con hipotonía y hay altas chances de tener recidivas. Puede haber dolor, enrojecimiento, fotofobia, lagrimeo y visión borrosa. Y también hay dos tipos, una es la blefaroconjuntivitis y otra es la queratitis corneal debido a la infección. Dentro de la blefaroconjuntivitis, como ven acá, los pacientes pueden cursar con secreciones, puede tener adenopatías preauriculares, lo que voy a ver son como vesiculitas que pueden estar en el párpado e incluso en córnea, por eso no solo quedarse con el párpado, sino también en la córnea. En el chiquito que está arriba es bilateral, es raro que suceda eso, por lo general es unilateral. Voy a encontrar folículos y va a ser de fase aguda. ¿Cuál es el tratamiento? Tengo que consultar, si son menores de edad, esto se va a dar mucho en menores de edad, tengo que consultar con un pediatra, dar el tratamiento sistémico, ¿sí?, de aciclovir, eso se va a medir por el peso que tiene el paciente y dentro de ese tratamiento obviamente se tiene que tratar a esas lesiones que tiene en piel. Dentro de la queratitis, y esto es el más importante, las blefaroconjuntivitis a veces son medias atípicas, pero las queratitis son bastante frecuentes. Las podemos dividir en 4 diferentes. Una es la epitelial, la típica, donde vamos a encontrar la dendrita, esas queratitis que pueden ir coalesciendo, que puede empezar como una vesícula y va a terminar en una dendrita, que después puede aparecer en el limbo y que va creciendo por la córnea. Después de la epitelial va a venir la neurotrófica, que es totalmente diferente a la epitelial, que esa me va a tomar obviamente de epitelio hasta estroma profundo. La estromal, propiamente dicha, severísima, en aquellos casos que podemos tener una estromal necrotizante, donde vamos a tener que dar una vuelta rápido de tuerca y empezar a utilizar otro tipo de medicación, que ahora lo vamos a ver. Y por último, la endotelial, que es la que nosotros más denominamos la disiforme, que es con forma de disco, aunque no siempre es de esa manera y ahora lo vamos a ver. Entonces, como les decía, las queratitis se pueden dividir en 4, epitelial, neurotrófica, estromal y endotelial. Vamos a cada una de ellas. La queratitis epitelial infecciosa puede empezar como pequeñas vesículas, pero muy difícil al diagnóstico. Sí lo podemos, diagnosticar en un paciente que ya tenía antecedentes de tener herpes y por ahí esté cursando con una recidiva. Esas vesículas es el preludio de la eventual dendrita que se me va a ir formando.
Acá pueden ver cómo se forma una dendrita, los diferentes pasos, y esa dendrita, si uno la deja en el tiempo, cómo va a ir creciendo y haciéndose algo más geográfico. Obviamente nuestro organismo está preparado para combatir el herpes, pero si le damos una mano con el tratamiento tópico, va a ser mucho mejor. Las tinciones que podemos utilizar son dos: la fluoresceína, obviamente, la que más utilizamos, y el rosa de Bengala, que es muy abrasivo, pero me las va a definir también perfecto a esas dendritas o esas vesículas que se pueden estar formando. Si esas vesículas se la deja libre al azar, se puede transformar en una úlcera geográfica, y esos son pacientes que por ahí cursen con algún grado de inmunocompromiso, que no tengan esas defensas apropiadas, entonces siga la infección del herpes avanzando. Por lo general se da en limbo. Fíjense esos dos pacientes cómo se ve muy bien que va avanzando esa úlcera geográfica, y lo grave de esto es cuando llega al eje visual. ¿Por qué? Porque puede dejar un leucoma y allí sí perder la oportunidad de seguir viendo y tener que recurrir tal vez a un trasplante. Hay que frenarlo. Si se curan estas úlceras geográficas que nacen del istmo, puede ser que dejen atismatismos irregulares. Entonces hay que estar bien atentos, levantar los párpados porque se pueden esconder por debajo del párpado superior, ¿sí? Y recuerden que muchas veces son hipoestésicos estos pacientes. Muy bien. La úlcera marginal, como bien decíamos, se va a producir más que nada también en limbo, va a aparecer vasos que van a ir buscando meterse dentro de la córnea. Tenemos que estar atentos y pueden terminar con un depósito lipídico y vasos dentro, que hay diferentes teorías de qué sirven. Los vasos pueden ser que estén limpiando ese lípido que dejó luego de impactar el herpes, o puede ser que estén activando. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y no confundir esos dos síntomas que tenga el paciente. Tratamiento. Si es una dendrita, si es algo epitelial, obviamente voy a recurrir al antiviral tópico en dosis terapéuticas de 10 a 14 días, donde voy a utilizar ungüentos de antivirales, que puede ser el aciclovir ungüento, hoy ya no se consigue, se puede dar ganciclovir. Puedo darle cicloplegia si el paciente está muy molesto, si tiene fotofobia, si tiene dolor, y la antibiótico terapia en casos de que sea muy severa esa úlcera y uno tenga miedo a que se sobreinfecte. Como opcionales al antiviral tópico puedo hacer debridación físico-química. Eso sirve también para diagnóstico, para una rápida recuperación. No es lo habitual, ¿sí? Hay mucha gente que lo hace. O dar también interferón tópico antes de los 7 días, tampoco es tan habitual. Muy bien. La administración oral, si yo doy vía oral y la afección es solo epitelial, no está comprobada que ayude, ¿sí? O que mejore el tratamiento. Entonces, no es necesario dar en esos pacientes que solo tienen, recuerden que muchas veces puede haber combinación de herpes epiteliales con estromales, no quiere decir si es epitelial que necesitemos del vía oral. Ni tampoco es necesario dejar una terapéutica de sostén, salvo en aquellos casos que las recidivas son muy frecuentes. Tenemos que tener en cuenta que si vamos a dar ese ungüento 5 veces por día, entre los 10 y 14 días puede hacer que empiece a haber toxicidad. Entonces no hay que abusar del antiviral tópico. Como secuelas, ¿qué nos van a dejar? Leucomas. Esos leucomas pueden ser muy severos, ¿sí? Si afectan el centro, el eje visual, nos van a dar disminución de la agudeza visual, fotofobia, muy molesto, puede llegar a quedar ese paciente. Y antes de definir o no el cambio de córnea tenemos que tener dos cosas. Primero, que el paciente esté en un estado donde ese herpes esté controlado. Yo no puedo ir a hacer un trasplante si el paciente tiene recidivas constantemente. Y por otro lado, tengo que probarle la agudeza visual, porque por más que tenga esos leucomas, si ese Haze que dejan la infección, ¿sí? Yo tengo que probarle todos los medios posibles para ver qué visión puede obtener el paciente sin tener que recurrir a un tratamiento quirúrgico. Vamos al segundo de los subgrupos, a la queratopatía neurotrófica.
Este es muy difícil su tratamiento porque, como bien lo dice su nombre, no hay trofismo, entonces la recuperación es extremadamente lenta. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar lubricación, dar la antibiótico terapia para evitar esa sobreinfección, oclusión temporaria, recurrir tal vez a lentes de contacto terapéutica, incluso a tarsorrafias o el uso de membranas amnióticas como para tratar de cerrar esa úlcera que no tiene trofismo, esa córnea que no tiene trofismo. El tercer subgrupo, y acá sí empieza la gravedad, donde nosotros sabemos que el herpes puede tomar un tinte de severidad tal que puede llevar a la urgencia en la córnea, puede llevar a la perforación, es en aquellos casos donde aparece la queratitis estromal necrotizante, donde tenemos que dar una vuelta de tuerca porque solo las antivirales no van a ser suficientes. Entonces, es de rápida evolución, por ahí el paciente se presenta de esta manera, y termina perforándose a los días si no hicimos bien el tratamiento. Acá sí tengo que dar el antiviral sistémico en dosis altas, o sea 2 gramos día por 10 días, y luego pasar a dosis profiláctica y lo que estábamos hablando, empezar a utilizar el corticoide tópico, que en los herpes es un tema tabú. El corticoide tópico ayuda para el herpes en la fase, ¿sí?, en aquellos momentos donde hay una inflamación severa, como es en este caso, entonces solo tengo que dar de dosis, digamos, en dosis al principio, en dosis bajas y tópico, pero si yo veo que esa sigue progresando, esa patología inmunológica, por ahí tenga que recurrir a la prednisolona vía oral, ¿sí?, para tratar de frenar todo ese proceso inmune que está ocurriendo. Obviamente tengo que dar cicloplegia, y si es tal la severidad y hay perforación, obviamente tengo que hacer cirugías de rescate, que pueden ser parches corneales, si se perforó, incluso nuevos trasplantes de urgencia. Vamos a otra que por ahí no es tan severa, que es la queratitis estromal inmune, donde hay un proceso inmunológico, pero no tan severo como la necrotizante. Y es así como lo pueden ver. Se ven al ojo inflamado, al cual por el uso de corticoides y los antivirales yo lo puedo mejorar sin que este proceso sea tan severo como el anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar lubricantes, dar el tratamiento vía oral, dar el cicloplégico. En aquellos que nosotros pensamos que son graves, empiezo a usar el corticoide tópico, ¿sí?, y como opcional voy a dar el aciclovir sistémico a dosis de rescate. Muy bien, pasamos al último y al más profundo, la endotelitis disiforme. Disiforme, como bien dice su nombre, es un disco que no siempre está en el eje visual. Por lo general va a tomar el centro visual, pero hay veces que puede estar corrido, como lo ven en estas imágenes. Algunas pueden tomar el centro. Voy a tener también depósitos inmunológicos como precipitados retroqueráticos. Puede ser muy pero muy severo, y acá sí también tengo que recurrir a los corticoides. Actúa similar a un rechazo. ¿El herpes produce un hipopión? No, pero muchas veces puede llegar a suceder eso, ¿sí?, si es muy pero muy severo. Por lo general no hay hipopión en el herpes, pero puede haber un hipopión inflamatorio si la severidad es tal. La verdad que es atípico de ver, pero bueno, está descrito. Entonces, no solo va a haber una endotelitis por herpes disiforme, donde yo voy a ver un disco, sino que puede haber endotelitis lineal, ¿sí?, como lo ven acá, que es similar a la línea de Codadus en un trasplante y por ende es similar su tratamiento. Lo que tenemos que agregar es el tratamiento antiviral. Entonces, aquí es donde voy a utilizar el corticoide, que puede ser sistémico o tópico, tópico sistémico, mejor dicho, dar el antiviral sistémico en los dos casos y la cicloplegia. Muy bien. Si yo voy a hacer un trasplante porque el paciente quedó con un leucoma, yo tengo que saber, y el paciente tiene que saber, que hay altas chances que el herpes vuelva a salir incluso en el trasplante. Entonces, antes de definir un trasplante, lo que voy a hacer es dar tratamiento, digamos,
terapéutico previo, es muy difícil de programarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo va a salir la córnea, pero si tenemos la chance de programarlo, tenemos que tratar de tener al paciente con por lo menos 6 meses de inactivación del virus, donde no tuve ninguna recidiva, dar tratamiento profiláctico, luego dar tratamiento profiláctico también en el posterior a la cirugía. Nadie está exento, le puede salir en el transcurso de la vida, o sea, siempre va a estar presente. Como bien sabemos, el herpes se aloja en el nervio y puede volver a salir, tanto como ven en esta foto, en el donante y en el receptor. Muy bien. ¿Puedo dar la profilaxis a largo plazo? Sí, la aciclovir es una droga muy noble, se da por más de 12 meses. Siempre es bueno tratar de ir disminuyendo el aciclovir a medida que voy sacando todos los puntos, y obviamente ya saqué el corticoide y tratar de dejarlo sin medicación en los casos que nosotros pensamos que ya está bien, pero siempre le tenemos que decir al paciente que el aciclovir va a ser su aliado y lo tiene que tener siempre consigo, más que nada el aciclovir oral en los casos que tuvo algún trasplante. Muy bien. No existe un beneficio clínicamente significativo con el aciclovir oral en pacientes que reciben tratamiento con corticoides y antivirales tópicos, como bien dijimos, eso tenerlo bien presente. Se puede dar embarazadas, ¿sí?, en el tercer trimestre por lo general, así que no tenerle miedo al aciclovir con las embarazadas. Y en los casos donde no es claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esto ya es cuando lo tenemos todo claro, lo que dije anteriormente. Tenemos que hacer pruebas objetivas, como puede ser la PCR, pruebas de inmunofluorescencia, raspados o incluso cultivos que nos permitan llegar al diagnóstico claramente. Muchas gracias por su atención.